Bien, señorías, reanudamos la sesión y el último punto del orden del día de hoy es la comparecencia de don Jon Imanol Azúa Mendía, presidente de Innovating Lab SL, al que le agradecemos el que haya tenido la amabilidad de acompañarnos en esta comisión para la reconstrucción social y económica y al que, sin más, le cedemos la palabra. Muchas gracias. Muy buenos días, presidente, señorías. Muchísimas gracias por su atención de antemano. Bueno, es una satisfacción tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas y algunas reflexiones que confío puedan serles de utilidad para algo que creo que esperamos y especialmente toda la ciudadanía con mucho interés. Se espera en este momento especial de incertidumbre, de situaciones tan complejas y decisiones tan importantes, mucho de esta Cámara y confío en que poder contribuir de alguna manera a dar un poco luz en ayudar a este debate. No voy en esta mezcla. Ustedes tienen la documentación que remití ayer a este Congreso, por tanto, lo que voy a tratar de hacer es un resumen muy rápido de cuál es el planteamiento que básicamente quiero hacer. Ciñéndome de alguna manera a lo que son los objetivos que la creación de esta comisión establecía, he entendido que es importante situar el potencial reforzamiento y medidas necesarias en materia de salud en un esquema más amplio, que es la necesidad o importancia que tiene para este país el generar un marco adecuado de desarrollo inclusivo en el que la salud pueda jugar un papel vector, conductor de gran importancia. Para eso, lo que he tratado de plasmar en este documento son varias cosas o elementos clave. He mencionado aquí la necesidad de abordar al menos 5 planos convergentes en la necesidad de plantear el tema. Uno es lo que podemos aprender del impacto de COVID en el propio sistema de salud, extrayendo aquellos elementos clave que han emergido de lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho. La necesidad y la oportunidad que supone abordar un proceso de co-creación de modelos y sistemas de salud para el futuro. El impacto tanto en la salud como en esas otras nuevas fronteras, industrias, actividades que están ya presentes y lo estarán más en los próximos años en el mundo de la salud y en el mundo también económico y social. Y el impacto de la salud en sí mismo también, además de la prestación, justicia y equidad en materia de solución de salud, como un elemento clave en la generación de riqueza, empleo y actividad económica a futuro, para finalmente con una apuesta de innovación para las distintas transformaciones que necesita el país y que ustedes están planteando en el seno de esta comisión, que merecería la pena hacer. Todas y cada una de ellas, lo que quiero también es situarlo en el contexto del país y en el contexto de la Unión Europea, no solo por la importancia que tiene y va a tener, aún pendiente de la propia decisión que se pueda tomar a futuro, cuáles son los marcos financieros, económicos y demás que la Unión termine finalmente instrumentando, sino verlo como una gran oportunidad. Yo creo que debemos ver esto como una extraordinaria oportunidad para poder transformar y abordar los elementos que tenemos pendientes, que los teníamos antes del COVID y que el COVID lo que ha hecho ha sido acelerar la visibilidad de muchos de ellos y la necesidad de hacerlo. Yo entiendo que la labor que ustedes están haciendo y que van a hacer no puede limitarse o no debería limitarse, en mi opinión, a un parche mínimo de una actuación inmediata, dejándonos llevar por los acontecimientos concretos en una especie de sensibilidad o calentamiento por la propia actuación que estamos viviendo, sino de verdad creernos todas esas cuestiones que nos venimos planteando hace muchísimos años. ¿De verdad necesitamos reconstruir, reinventar un modelo económico y social para este país? ¿De verdad necesitamos dar una apuesta decidida al aparato productivo y ver en qué condiciones se tiene que dar? Es momento de plantearse
un retoque, una reforma o una reimaginación del propio sistema de salud. En el documento yo hablo y me remonto de alguna manera importante al año 1986. Yo tuve la oportunidad de negociar directamente con el ministro Lluch la Ley de Sanidad. Yo entonces era consejero de Trabajo, Sanidad y Seguridad Social en el Gobierno vasco y creo que se hizo una labor extraordinaria. Creo que fue una ley que, además, no solamente abordó lo que era la demanda de un sistema de salud pública sujeta a unos principios de universalización de la asistencia sanitaria. En aquella época todavía la financiación era exclusivamente desde los presupuestos, desde la Tesorería General de la Seguridad Social. Se apostó claramente por dar una acogida a lo que era la distribución de poderes, competencias y responsabilidades con el Sistema Nacional de Salud y con el sistema autonómico que estaba en curso, y se establecieron los elementos clave que posibilitaban este desarrollo. Una sanidad de la que creo que todos, hasta hace un cuarto de hora, estábamos orgullosos y podemos seguir estándolo, es mi opinión, y creo que ha funcionado extraordinariamente bien. Para poder valorarlo correctamente es importante entender la incertidumbre que generaba la propia pandemia y que todavía la genera, y me he permitido poner un flujograma de lo que he llamado el itinerario del paciente para poder entender dos cosas fundamentalmente. Aquellos elementos clave que han tenido que funcionar para poder atender con lógicas del pasado, las únicas que hasta ahora existían para poder trabajar ante una pandemia, y al mismo tiempo el poder entender cuál es el verdadero contenido del sistema de salud. Todos hemos tenido la oportunidad de visualizar que la salud no solamente es asistencia sanitaria, que los otros dos ejes de desarrollo comunitario y servicios sociosanitarios son esenciales. Yo diría que en una epidemia como la que hemos vivido, más aún que la propia actuación en hospitales o en una asistencia sanitaria directa, y hemos visto la importancia que todos estos elementos tienen para poder tener un concepto integrado o integral de salud, con independencia de las distribuciones competenciales, los repartos y responsabilidades que lleven. Llamar la atención sobre los determinantes para la salud y la importancia que ésta tiene, que hacen que siempre las poblaciones más marginales, las poblaciones más vulnerables, son las que más padecen, las que más sufren esta situación. Y antes de entrar en lo que pudiera ser el debate que yo he considerado falso del dilema entre apostar por salud o apostar por economía, explicar que sin salir del ámbito de la salud no solamente era el COVID y la pandemia, sino que la contraposición permanente con un confinamiento absoluto suponía y supone la segunda y tercera, cuarta ola que nos vamos a encontrar en un futuro próximo, y ya lo estamos viviendo, que va a generar una cantidad de fallecimientos no directamente relacionados con el COVID, sino por la desatención que inevitablemente han tenido otras patologías, otras situaciones y otros problemas, no solo los que pueden parecer más evidentes por el confinamiento asociados con la salud mental y esencial, sino sobre todo también con lo que son los elementos que han sido pospuestos, que han quedado aplazados y que además hoy nos encontramos con otro elemento muy importante a tener en cuenta. Y creo que tiene que ser considerado para las decisiones que tomemos, que se tomen aquí a futuro. La convivencia entre el COVID y el no COVID. Nadie puede decir con total seguridad y certeza que no va a haber nuevos focos, nuevos brotes, que confiemos todos que sean de mucho menor intensidad, porque también el sistema está mejor preparado, la población y la sociedad también lo estamos para poder afrontar esto, y los avances que se han dado y el aprendizaje de todos, empezando por el propio personal sanitario, así lo permiten, pero tenemos que asumir una vida con COVID y sin COVID, y esto obliga a un esfuerzo inmediato de dotación de recursos para la modificación de organización y dotación de personal sanitario para poder atender espacios COVID y no COVID, la modificación de infraestructura y espacios físicos para poder atender en centros de atención primaria, en hospitales, etcétera, la situación y la demanda que esto conlleva. Con estos dos elementos muy importantes que están, por el tiempo que tengo, que quiero rápidamente resaltar,
En el documento resalto un aspecto que es la flexibilidad. La situación de emergencia, como no podía ser de otra manera, ha obligado a tomar muchísimas decisiones que, en condiciones normales, la propia rigidez del sistema hubiera impedido tomarlas. No se hubiera podido contratar a determinada gente, no se podía haber habilitado determinados créditos presupuestarios de una manera urgente, no se hubieran podido modificar determinadas infraestructuras, no se hubiera podido alterar el propio régimen estatutario vigente en el sistema sanitario, no se hubieran podido tomar muchas medidas que merece la pena que consideremos que, si muchas de ellas pueden ser puestas en valor como elemento de lo que puede ayudar a resolver un problema de sanidad a futuro, que tomemos buena nota de ellos para poder tratar de llevarlo hacia ese mundo de futuro. En el documento he tratado de explicar de una manera lo más sintética y gráfica posible el mundo de la salud en el que ya estábamos, estamos y estaremos en el futuro. La necesidad de pensar, repensar en los sistemas de salud y lo que deben ser a futuro en este país para los próximos 20, 30 años, no para la semana que viene. Y todo esto es la entrada de nuevos jugadores de todo tipo, mucha gente hasta hoy ajena al propio sistema de salud y que, sin embargo, va a ser determinante, no solamente en el campo de la tecnología, que lo es y bastante, sino en el campo de otro tipo de modelos de comportamiento, de modelos sociales, de modelos económicos. Y dentro de todo este tema, la importancia de considerar también, como decía al principio, dentro de ese modelo de desarrollo inclusivo, algo más. Este Congreso ha aprobado hace unos días algo que para mí es de extraordinaria importancia y trascendencia, que es el ingreso mínimo vital. Creo que es una extraordinaria palanca para poder repensar el propio sistema de protección, prevención y seguridad social, poder movernos hacia esos mundos de la renta universal con las limitaciones que pueda tener y que sea sostenible y pagable. Y esto debería llevarnos a una consideración que no se puede hacer en 2 días, que requiere muchísimo tiempo repensarla, rediseñarla y, sobre todo, llevarla a la práctica. Es importante, en mi opinión, el respeto a las reglas del juego en lo que se pueda modificar a partir de este momento. El modelo estatutario, el modelo de país que nos hemos dado, el modelo de organización, y que esto también tiene que ver de una manera muy importante con la salud pública. Yo apelo a una auténtica competencia público-público y público-privado como elementos esenciales para poder abordar ese nuevo mundo que está por venir, en el que, como he dicho antes, no se trata aquí de hacer una transferencia al mundo privado, ni se trata mucho menos de privatizar la salud. Se trata de fortalecer la salud pública, se trata de fortalecer el sistema público con sus principios, pero es necesario contar con otros jugadores de la misma manera que lo hacemos en otros espacios. Y, finalmente, una referencia muy clara a Europa. Es una nueva gran oportunidad. Creo que a todos nos ha sorprendido el posicionamiento inicial de Europa en este momento ante esta crisis, no similar a otros comportamientos anteriores. Está por discutir cómo se van a repartir los recursos, pero tenemos una doble oportunidad extraordinaria. Unos niveles de dotación y de endeudamiento extraordinario que permiten, en principio, pensar en endeudamientos a 30, 40 años, lo que posibilitaría una verdadera adecuación en el tiempo a los enormes cambios que tenemos que hacer en todos los niveles, como he mencionado antes, no solo salud, sino transformación económica asociada y las enormes vinculaciones con industria, con ciencia, tecnología, investigación, que son imprescindibles para desarrollar. Es una gran oportunidad para desarrollar esto y cobra especial relevancia la creación del programa Unidad Europea de Salud para todos. Este elemento por primera vez sale de las cavernas, yo diría, de Europa, perdida una Dirección General de Salud con pocas competencias, con poco peso, para dar una gran oportunidad en la alineación de las medidas y políticas que se pueden hacer. Además, es una especie de aval de nuestro propio compromiso. Las disputas entre los distintos Estados miembros pueden llevar que se busquen soluciones que permitan compartir objetivos, compartir proyectos y compartir recursos, y es una gran oportunidad para llevar adelante esto.
He dejado una relación de propuestas, iniciativas y recomendaciones que no me voy a detener en todas y cada una de ellas. Son una reflexión que aporto desde la experiencia que he podido acumular en el mundo de la economía, en el mundo de la salud y en este momento más directamente desde la propia responsabilidad que tengo como responsable de estrategia en una organización global de salud que atendemos a 6 millones de usuarios que dependen de nosotros en 10 países diferentes, en 3 continentes distintos, con autoridades sanitarias diferentes, con modelos de salud diferentes, con unos modelos privados, con unos modelos públicos, con modelos público-privados y con modalidades totalmente distintas, en ciudades y regiones con renta alta y en ciudades absolutamente aisladas, rurales, abandonadas, en conflicto, y la voluntad y la fortaleza de estos temas para tratar de interpretar cuáles son aquellos cambios que nos pueden dar mayor flexibilidad al sistema, mayor operatividad, modificar las rigideces que hoy tenemos en el sistema de salud y dotarnos de aquellos elementos esenciales que puedan ayudarnos a superar los problemas actuales, transitar este periodo de convivencia que vamos a tener que vivir y no sabemos cuánto tiempo, y apostar por construir un verdadero marco de desarrollo inclusivo en beneficio de toda la sociedad, con la combinación e integración de la política de salud como vector de desarrollo económico y social también, con incidencia en el mundo educativo, con incidencia en el mundo social, con incidencia en el mundo de la prevención y la seguridad social y, por supuesto, con el desarrollo económico e industrial que necesita este país y una apuesta importante por la investigación y por la ciencia y tecnología. Aprovechemos esta oportunidad y es algo que, entre otras cosas, me permito decir que creo que todos lo tenemos en la cabeza, que es un larguísimo recorrido, enormemente complejo, pero es de alguna manera una gran oportunidad para rendir también homenaje en memoria de todos los fallecidos en solidaridad con sus familiares y amigos. Y nada más, tienen ustedes el documento, estoy a su disposición para cualquier comentario o pregunta que consideren conveniente y muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, señor Azúa. Efectivamente, iniciamos el turno de los grupos, que ya saben, un único turno, 4 minutos, de menor a mayor, y empieza el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV y tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias, presidente. Bueno, yo, de las cuestiones que usted ha comentado y otras que aparecen en su documento, hay algunas en las que me gustaría incidir y pedir en algo más de aclaración, ¿no? Me parece que si es una conclusión, tal y como nos lo presenta, que lo peor que podríamos hacer es parchear el sistema. Y parchear el sistema, entiendo que lo que quiere decir es que, si no, corríjame, que igual no tendríamos que pensar tanto en términos de epidemia y de una problemática puntual del momento, evidentemente muy grave, pero no en términos de epidemia, sino en términos de los próximos 20, 30 años y a dónde evoluciona bueno, pues la sanidad y la salud, ¿no? Hay una mención que hace en el documento, por ejemplo, que habla de que el futuro no va por más ladrillo, por sacralizar la rigidez de las infraestructuras y que el mundo se mueve hacia la atención hospital, centro médico a domicilio. Me gustaría si pudiera extenderse un poquito en ese tema. Entiendo que usted apuesta como base del sistema por un sistema público, aunque la interacción público-privada, Euskadi también se da, pero siendo la base firme y amplia la del sistema público, ¿no? Habla de flexibilidad en el sistema, supongo que se ha referido a todo el tema de procedimientos, de tramitaciones administrativas, que en estos momentos hemos podido saltárnosla, aunque al principio hubo rigidez por parte de las administraciones que estaban acostumbradas y por los funcionarios que tienen que controlar todos esos movimientos, pues hubo cierta rigidez al principio, pero entiendo que también está hablando de nuevas profesiones que deberían igual imbricarse más en el sistema sanitario, ¿no? Profesiones que
no suelen estar metidas dentro de lo que es el sistema sanitario hospitalario. Por ejemplo, los propios epidemiólogos o biólogos, etcétera, etcétera, ¿no? O nuevas profesiones que puedan surgir. No sé si puede ampliar algo sobre este tema. Y luego, bueno, ha hablado sobre el tema de Europa. Hay un tema recurrente que también sale de vez en cuando, que es centralización versus cooperación en el tema de una mayor eficiencia sanitaria. Me gustaría que pudiera elaborar algo sobre este asunto. Y por mi parte, como me imagino que tengo los 4 minutos al caer, bueno, pues fíjate, además siempre los más formales, ¿eh? Hay de todo. Bien, pues un poquito si quería elaborar algo sobre el tema, si hubiera tiempo, sobre el tema sociosanitario, etcétera, etcétera. Gracias. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor Azúa, por su comparecencia y por la documentación que nos ha entregado y desde luego, por sus palabras que han sido, yo creo, enormemente positivas, viendo como una oportunidad lo que hasta ahora solo somos capaces de percibir como un enorme desastre, porque así nos afecta y ha afectado a los ciudadanos de todo signo y condición, ¿no? Y yo creo que ese es el enfoque, por lo menos desde nuestro grupo así lo pensamos, y yo personalmente creo que siempre hay que buscar las oportunidades de esto, que son enormes. Entiendo que usted ha ocupado muchos puestos en la Administración, en el Gobierno vasco, en varias consejerías, usted está en transportes, está en trabajo, tiene una experiencia en el sector empresarial pues también muy dilatada. Yo creo que todo esto le da a usted un bagaje profesional en el sector público y privado que le puede hacer precisamente valorar. A mí me gustaría que incidiera un poco en esa valoración de la colaboración público-privada, ¿no? Que a mí me parece absolutamente esencial en el siglo XXI pensar que solamente desde las políticas públicas seremos capaces de enfrentarnos a ese reto y de encontrar las oportunidades que usted mencionaba. Me gustaría que se pudiera extender un poco sobre ese tema, ¿no? Estamos hablando de cambios estructurales, de la nueva normalidad, que parece que es la que vamos a enfrentarnos a partir de la semana que viene, como la califica el Gobierno, pero nosotros pensamos que esto vendrá asociado también a nuevas formas de entender la sociedad, las empresas, los comportamientos, las interacciones entre las personas. Creemos que la respuesta a esta crisis también ha sido distinta a otro tipo de crisis anteriores, ¿no? Yo creo que una sociedad que parecía más colaborativa, comprometida y mucho más solidaria. Yo entiendo que estos cambios, si son permanentes y queremos que sean permanentes, deben traducir en reformas que encajen en nuestro modelo de sociedad. Si no, yo creo que esto se nos quedará hasta la colaboración que hemos visto y el compromiso y la solidaridad desaparecerán de nuevo, ¿no? Nosotros creemos que las normas de la sociedad de un país definen los incentivos, ¿no? Y las dinámicas que definen el comportamiento de todos. Por ello, queremos preguntarle qué problemas cree usted que nos vamos a enfrentar para avanzar en esta nueva sociedad más sostenible, con empleo más estable, donde la desigualdad se reduzca. ¿De qué normas dotaría usted a esta nueva realidad en los siguientes ámbitos? En la globalización, en épocas de pandemia, que creo que esto, como hemos visto, ha sido algo de todo a nivel planetario. El impacto en las cadenas de valor, la forma en la que nos enfrentamos a las pandemias en un mundo interconectado, donde es imposible ya aislarse de una forma ya no solo física, sino también emocional, las relaciones laborales y la regulación del impacto de la contratación y la empleabilidad y la arquitectura fiscal, que yo creo que va a ser fundamental también para dar respuesta a esta crisis, ¿no? Y yo luego me gustaría hacerle dos preguntas más concretas. Una, hemos visto que en el modelo social, sobre todo en nuestros mayores, la crisis ha sido excepcionalmente grave. Hay un debate sobre cómo debemos de enfrentarnos ahora, debemos de responder a esta necesidad que tenemos todos de cuidar a nuestros mayores, ¿no? En esa disyuntiva que ahora se está planteando de plantear que el modelo sea completo, global. ¿Tiene usted alguna cosa que opinar sobre cómo se ha producido y cómo se podría corregir a futuro? Y luego, el tema de las competencias, ¿no? Las competencias en nuestro modelo autonómico y en nuestro modelo central. Yo creo que ha ofrecido o deja muchas carencias
seguramente un Ministerio de Sanidad vacío de competencias. Es más, la única probablemente que tenía, que es precisamente la de las pandemias, es la que al final, pues, y para eso estaba la vigilancia, ¿no?, que eso sí que era un modelo estatal, global, pues parece que es la que más ha fracasado, porque no se ha adelantado suficientemente. ¿Cómo cree usted que deberían que esta crisis que hemos que todavía soportamos, cómo cree usted que debería de adaptarse nuestro modelo de gestión sanitaria en cuanto a las competencias? Yo no hablo de recentralización, por supuesto que no, creemos profundamente desde Ciudadanos en el modelo autonómico, pero es algo que yo creo que hay que corregir, debilidades que hemos visto. Y me gustaría que apuntara un poco a estas debilidades, si usted ha creído que ha tenido algunas o las encuentra. Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Gutiérrez. Dentro del Grupo Plural está solo Junts per Catalunya y, por lo tanto, tiene los 4 minutos el señor Belasensi. Muchas gracias, presidente. Muchísimas gracias, señor Azúa, por su presentación y, sobre todo, por el documento que nos deja. Nos llegó anoche, le hemos dado una lectura rápida, pero lo vamos a estudiar y esperemos también sacar conclusiones de cara a los objetivos de esta comisión. Estos días tenemos muchas comparecencias y muy diversas, pero solo entre ayer y hoy 3 comparecientes de diferentes ámbitos han coincidido con la imperiosa necesidad de apuntalar nuestras inversiones y nuestros gastos en I+D+I. Ayer era la presidenta de la Fundación de Ecotec, esta mañana un líder sindical y ahora mismo usted. Yo creo que eso nos hará reflexionar a todos sobre las conclusiones de esta comisión. Dicho esto, nos gustaría que desarrollase un poco más, y me consta que estará en el documento, pero este planteamiento que hace usted de la provisión de servicios públicos también a través de la colaboración público-privada, y que no solo puede ser compatible, sino en algunos casos puede ser incluso eficiente. Por tanto, nos gustaría algún desarrollo al respecto. Se lo he preguntado antes al portavoz también del PNV. Esta mañana también ya entre pasillos salía la posibilidad o la conveniencia de reforzar o no los centros sociosanitarios. Entendemos que es uno de los retos que tenemos, en ningún caso, obviamente, como sustitución de residencias de mayores, pero quizá sí que también nos gustaría conocer su opinión al respecto, que es una persona con muchísima experiencia. Y del documento, que no hemos leído todo, pero sí que a mí me parece relevante una parte de las conclusiones ya en las últimas páginas, donde nos dice que no se empecinen en devolver al Paseo del Prado competencias que no le corresponden. Fortalezcan en el marco europeo y desde el input de los gobiernos autonómicos las necesarias actividades que harán funcionar mejor el sistema y no al revés. No pongan obstáculos a demandas de autogobierno, no jueguen a falsas coordinaciones impuestas y no suplan funciones y medidas confortables y deseables por espacios de los que en la realidad del tiempo y la voluntad ciudadana les hará alejarse. Coincidimos absolutamente con esta afirmación, nos parece muy acertada y, en todo caso, también nos gustaría que incidiera ya públicamente a efectos de que quede constancia de esta posición. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Bel. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Común Podem, Galicia en Común, tiene la palabra la señora Llobert Díaz. Muchas gracias, señor Azúa. Es obvio decir que la pandemia ha provocado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en el último siglo. Pero también hay un consenso transversal en que la crisis del COVID-19 ha puesto de relieve cuestiones de enorme calado, que tienen que ver con la importancia de la soberanía económica y de la fortaleza de los servicios públicos. En España hemos sufrido deslocalizaciones y una progresiva pérdida del tejido industrial en las últimas décadas.
La penúltima crisis, la gran recesión del 2008, ya reveló el agotamiento de un modelo económico extremadamente dependiente del turismo y la construcción. La pandemia ha evidenciado algunas fortalezas de nuestro país, como el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria, pero también la debilidad de una economía que no tiene capacidad para producir productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad. El peso del PIB industrial en nuestro país es del 16%, mientras que la media europea se sitúa en el 19%. Usted es una persona con una dilatada trayectoria, tanto en el sector público como en el privado, en ámbitos relacionados con la actividad industrial. Y nos gustaría preguntarle por el papel que, a su juicio, debe jugar el sector industrial en la reconstrucción social y económica. Más en concreto, a la luz de su experiencia, nos gustaría preguntarle por el rol que deben desempeñar los poderes públicos a la hora de impulsar un proceso de reindustrialización y, en su caso, qué políticas públicas e instrumentos normativos deberían llevar a cabo un Estado para reindustrializarse. Por otro lado, otro consenso transversal es la necesidad de potenciar el I+D+I para avanzar hacia una economía sostenible y de alto valor añadido que genere empleo de calidad. Sin duda, España debe incrementar los recursos públicos que destina a la ciencia y a la investigación, pero en concreto me gustaría preguntarle por la inversión del sector privado en I+D+I. En España, las empresas invierten en I+D+I aproximadamente la mitad que la media europea. ¿Por qué cree usted que se produce esta brecha? ¿Y en qué medida y qué medidas deben adoptarse para lograr que el empresariado español apueste más por la investigación? Por último, sin descuidar la inversión en ciencia básica. La investigación biomédica y sanitaria se ha revelado esencial en estos tiempos. ¿Cómo valora la situación de la investigación biomédica y sanitaria en la actualidad y cómo podría potenciarse? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Llover. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Jiménez Revuelta. Muchas gracias, presidente. Señor Azúa, gracias por su comparecencia en el día de hoy. Permítame que le reproche como portavoz de Transformación Digital que su exposición haya sido sobre consideraciones para reforzar, reconstruir un nuevo sistema de salud en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, en la que estamos, en la que nos presenta el modelo de salud del Grupo Keralty. El Grupo Keralty, que es la nueva denominación, es Sanitas Internacional y presidida por Joseba Grajales, muy cercano al círculo del PNV, y que, según Forbes, es el 64 más rico de España. Aquí había que preguntar a los señores de Podemos si piensan lo mismo del señor Grajales que del señor Amancio Ortega o si siguen pensando que es obscena la riqueza, como han comentado en esta Cámara. Y le tiene como número 2 a usted, que ha sido exconsejero de Salud y es vicelehendakari nacionalista. De hecho, internacionalmente facturan ustedes más de 2.000 millones de euros, nada más y nada menos. Quizá hubiera sido más acertado que estuviera aquí mi compañero y portavoz de Sanidad, el doctor Stigman, para analizar con profundidad el modelo de salud que usted nos propone. En su modelo nos habla de la equivocada decisión del Gobierno español para dirigir un mando único y la gestión centralizada de compra de EPIs, test y pruebas diagnósticas. Vamos, que conociendo su vinculación al PNV, usted ha aprovechado para fomentar el modelo autonómico frente a un modelo único. Usted ha llegado a decir: no hay razón para que Euskadi no tenga ya todas las transferencias. Insolidarios con el resto, pagamos el 6,24% del cupo y debería ser inferior. España necesita un modelo de Estado en el que todos nos sintamos representados. Permítame que me cueste entender que un empresario como usted, que pertenece a la Junta Directiva del Grupo Keralty y a través de su sociedad Innovating Lab, con toda su expansión internacional, piense en un modelo de autogobierno. Me resulta incoherente, salvo que con ese modelo de autogobierno todo queda en casa. Yo me lo guiso, yo me lo como. Como le decía, mi compañero, el doctor Juan Luis Stigman, portavoz de la Comisión de Sanidad, ha venido realizando durante los últimos meses un acertado diagnóstico y ha propuesto un plan de actuación para prevenir y actuar frente a futuras crisis sanitarias, y me voy a referir a algunas de sus palabras.
Esta crisis sanitaria ha demostrado, en primer lugar, la debilidad estructural del Ministerio de Sanidad en relación a la prevención de epidemias, la falta de competencia técnica del ministro, de la directora de Salud Pública y también del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias. Y, por supuesto, la ceguera ideológica que priorizó los intereses políticos frente a los sanitarios. También se ha hecho palpable la inutilidad de contar en España con 17 sistemas sanitarios, ninguno de los cuales fue capaz de atisbar la gravedad del COVID-19. No se han tenido mascarillas a tiempo, no han tenido test a tiempo y no lo han tenido porque han negado la evidencia. Ni siquiera hemos sido capaces de proteger a nuestra primera línea de combate. Frente al COVID, son nuestros profesionales sanitarios contagiados en un 21%, de los cuales ya hay 60 fallecidos. La única medida ha sido el confinamiento tardío de la población y la paralización de la actividad económica. El Gobierno ha sido el único responsable de la situación porque de él depende la salud pública y las epidemias. Al contrario de lo que usted propone, esta crisis evidencia que la sanidad tiene que ser unificada de manera urgente. Y para finalizar, porque está en rojo, le voy a hacer unas cuantas preguntas. ¿Cuál cree usted que son las ventajas de un sistema de salud descentralizado frente a una crisis sanitaria como la actual? ¿Cómo contempla usted la participación público-privada en nuestro sistema sanitario? Aunque ya ha comentado algo en su intervención. ¿Cuáles serían los indicadores más importantes para medir la eficacia de un sistema sanitario? ¿No cree usted que el problema no ha sido la decisión del Gobierno español de dirigir un mando único, sino la incompetencia del mismo? Muchísimas gracias. Muy bien, señor Jiménez. Gracias. Pasamos ahora al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y tiene la palabra el señor Mariscal Anaya. Gracias, señor presidente. Quisiera aprovechar, señor Azúa Mendía, esta comparecencia para desviarme un poco del documento que usted ha enviado, en la medida en la que le tengo a usted por un experto en innovación industrial y quisiera desviarme hacia ese lado y aprovechar esta comparecencia para enriquecer, si se puede, aún más los trabajos de esta comisión. Es decir, mis compañeros, digamos, especialistas en sanidad, encabezados por Ana Pastor, ya tienen en su poder el documento y yo les he pedido poder intervenir para poder ver si podemos ampliar el objeto de su comparecencia y enriquecer así aún más el documento que pretendemos que salga de esta comisión, fruto, como bien usted sabe, de un acuerdo que lideró el presidente de mi partido, ¿no? Por tanto, voy hacia esa idea que ha planteado al principio de reinventar el modelo económico, de reconstruir nuestro país y por eso me parece importante formular una serie de preguntas y espero con ansia pues, conocer cuál es la respuesta sobre relación acerca de estas preguntas. En primer lugar, ¿cómo cree usted que para la transición energética, para el cambio del modelo de consumo de energía en nuestro país, para ese proceso de transición justa, una palabra que usted, como bien usted sabe, introdujo en el mundo energético Miguel Ángel Cañete cuando fue elegido comisario, ¿cree usted que los gases renovables y el hidrógeno pueden aportar valor a este proceso? Y, de ser así, ¿en qué medida podría el tejido industrial español aprovecharse de ese cambio? Quería saber, usted cómo cree, si cree que esta introducción de innovación puede aportar valor añadido bruto a nuestra economía, mejorar la balanza comercial, en fin, quiero conocer su opinión acerca de esto. En todo lo que tiene que ver el proceso de reindustrialización, de cambio quiero saber qué piensa usted que podemos hacer con todos los equipamientos y los emplazamientos que actualmente pues, ocupan las minas, por ejemplo, o los centros de producción térmica. Quisiera saber también en ese sentido cómo lo ve usted. En tercer lugar, ¿en qué medida podremos asegurar la presencia en nuestro país de la industria electrointensiva? ¿Qué medidas la industria de alto consumo de energía eléctrica? ¿En qué medida podríamos conseguir que se queden en nuestro país y que permanezcan? Creo que usted y yo compartimos que sin industria básica todo el proceso de cambio tecnológico es imposible porque no tendríamos los bienes fundamentales para ello. Luego, quisiera saber cómo se puede evitar que se vayan compañías potentes de nuestro país. Ya sé que es una pregunta de muy difícil respuesta, pero le tengo delante y quiero aprovechar esta comparecencia suya para saber su opinión. No pretendo, como usted comprenderá, un debate acerca de la actualidad, porque usted no está aquí para eso, ni está siendo interpelado. Quiero saber, quiero escucharle, ¿no? Saber, sobre todo a raíz de los últimos cierres, cómo ve usted que podríamos garantizar la permanencia de estas grandes compañías, ¿no? ¿Qué piensa sobre la cogeneración de alta eficiencia? Yo sé que sobre esto usted también tiene algo escrito, ¿no? Quería saber cuál es su opinión.
Y, por último, si atisba a corto plazo disrupciones tecnológicas de las cuales pudiéramos aprovecharnos en el sector productivo, fundamentalmente vinculado a la energía, ¿no? Quiero saber esto. Tengo también la idea, no sé si esto usted lo ha trabajado aún, sobre el Plan Nacional Nuestro de Energía y Climas, que si tiene alguna valoración al respecto. No sé si ha podido a profundizar en ello. Pero básicamente son las ideas que quiero conocer para, no sé si para el grupo económico o el grupo europeo, poder las explicaciones o respuestas que nos dé, poderlas introducir en nuestros trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mariscal. Y, por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Casares Ontaño. Muchas gracias, presidente. También muchas gracias a Jon Azua por su comparecencia hoy en este Congreso de los Diputados y por sus reflexiones para mirar hacia el futuro. Comparto una idea que creo que es sobre la que tenemos que asentar las bases del futuro, es que debemos de estar orgullosos de nuestro Sistema Nacional de Salud, que ha demostrado en unas circunstancias terribles, críticas, la respuesta al conjunto de la ciudadanía y de la sociedad española en un contexto, como digo, muy complicado, donde naturalmente ha habido muchas dificultades por el camino, pero creo que con el concurso de la sociedad española y especialmente de los profesionales sanitarios hemos conseguido hacer frente a la mayor crisis sanitaria que ha tenido que vivir nuestro sistema de salud, y, como digo, eso ha sido en buena medida gracias a todos esos excelentes profesionales del sistema, a los que una vez más desde el Grupo Parlamentario Socialista pues les lanzamos nuestro agradecimiento y reconocimiento por ese trabajo incansable a lo largo de estas semanas. Y una reflexión que el compareciente también ha hecho en esta comisión y que compartimos es alejarnos de ese falso dilema entre economía o salud, como si tuviéramos que escoger entre salud y economía, porque no es así, no es verdad. Y partimos de una idea que es que sin salud no hay economía, señorías. Sin seguridad sanitaria es imposible reactivar sectores estratégicos para la economía española como el turismo, el comercio, la hostelería o servicios de atención a la ciudadanía o el transporte. Por tanto, hablar de salud es hablar de economía y hablar de economía es hablar de salud. Y para eso, en este momento y en esta comisión de reconstrucción, creemos en una idea que parece ser compartida por todos los grupos parlamentarios, pero ahora nos toca escribirla, nos toca reforzarla, que es la apuesta decidida por nuestro Sistema Nacional de Salud. Esa es una idea que parece ha generado consenso, pero para eso, señorías, tenemos que destinar recursos públicos para reforzar nuestra sanidad. Pero no solo habrá que destinar recursos públicos que nos permitan mejorar todavía más nuestro sistema de salud y tener más y mejores profesionales, porque también nos parece clave, hablando de futuro, que para hablar de una mejor sanidad hablemos de innovación. En la innovación tenemos una oportunidad de reforzar la eficiencia y la respuesta de nuestro sistema sanitario, una mayor apuesta por la I+D+I ligada a la sanidad, también de digitalización, aprovechar para que todas esas actividades repetitivas puedan ser digitalizadas para que los profesionales de la salud se centren en lo que realmente pueda aportar un mayor valor añadido. Cuando hablemos también de apuesta por la sanidad, tendremos que hablar de formación, de una apuesta decidida por titulaciones sanitarias específicas, no solo desde el punto de vista de las titulaciones universitarias, sino también de la formación profesional. También, cuando hablemos de reforzar nuestro sistema de salud, tenemos que hablar de educación en sentido amplio, porque unos mejores niveles educativos mejoran la salud, señoría. También tendremos que hablar de una mejor seguridad y salud en el trabajo, de políticas de cuidados y también de economía de la salud como generadora de empleo, de desarrollo, de riqueza y de sostenibilidad. Y termino con una idea muy breve sobre nuestro sistema sanitario y la importancia de la descentralización hacia las
las comunidades autónomas que creo que han funcionado bien. Cantabria es un ejemplo de esto. Somos una región pequeña, pero hemos conseguido tener un sistema cántaro de salud que ha dado respuesta en unas circunstancias tan excepcionales. La apuesta de excelencia de Valdecilla, de otros hospitales que tenemos, como el de Laredo, Sierra Llana, Tres Mares, Oliencres, la atención primaria, las políticas sociales, los servicios sociales a través del ICAS, la Universidad de Cantabria, centros de referencia en investigación como el IBITET. En fin, pongo como ejemplo lo que puede representar la descentralización sanitaria, porque es una apuesta, señorías, por hacer también una mejor sanidad que nos va a hacer posible afrontar el futuro en mejores garantías. En definitiva, creo que tenemos que, con una idea termino, aportar a que la salud y la economía van de la mano, no se entienden disociadas, y en eso es el principal mensaje que tenemos también que extraer para construir ese futuro. Muchísimas gracias. Gracias, señor Casares. Pues para dar las respuestas y hacer las consideraciones que le parezcan oportunas, le devolvemos la palabra al señor Azúa. Pues muchísimas gracias a todos por tal cantidad de comentarios y preguntas que no sé cuántas horas tenemos libres, presidente. Vamos a seguir aquí toda la tarde. Bueno, yo me puedo quedar también, no hay ningún problema. Espero que me puedan aguantar y no se aburran. Bueno, intentaré dar respuesta, voy a seguir un poco el orden de cada uno, intentarlo. Y algunas de ellas tienen mucha correlación unas con otras, como no podía ser menos, pero intentaré que en la medida de lo posible pueda responder y no dejarme nada en el tintero. Empiezo por decir que cuando fui convocado para esta comparecencia, vi que se me asignaba a un grupo de salud. Dentro del grupo de trabajo, por lo menos en la prensa, que fue como yo me enteré que estaba aceptado esto. Y bajo ese aspecto es por lo que he pretendido hacer una comparecencia hablando de salud fundamentalmente, que es efectivamente un campo en el que yo he tenido la gran suerte y la pasión de trabajar desde hace muchísimos años, que nunca lo he abandonado, pero que quizá, como alguno ha comentado, mi historia profesional se conoce mucho más por el mundo de la innovación, de la economía, de la industria y mi implicación en este tipo de actuaciones. Sigo en ellas y creo que la visión aportada en ambas es la que me ha permitido, de alguna forma, en mi opinión, enriquecer la manera de ver el futuro en todas estas industrias y ámbitos. Y, por tanto, he intentado hacer un planteamiento en este documento muy importante con el que empiezo, que creo que es un elemento de interés general para esta comunidad. Cuando yo hago hincapié en que la propuesta que yo les sugiero a todos es plantearse las medidas que tengan que plantear, lo hagan con un marco de desarrollo inclusivo como objetivo esencial de este país. Si hay un problema en el mundo hoy, es por encima de todos la desigualdad. Y la desigualdad es lo que tenemos que superar y tenemos que resolver. Y no hay una receta mágica y no hay una única solución. Y no lo puede hacer un solo gobierno, no lo puede hacer una empresa, no lo puede hacer alguien en solitario, lo tenemos que hacer entre todos. Y ese marco y esa apuesta, ese gran objetivo de desarrollo social inclusivo es el gran objetivo y la gran ilusión a la que le tenemos que transmitir como esperanza de un mejor futuro al conjunto de las sociedades. Dicho esto, entiendo, y tal como lo he expuesto, yo concibo la sanidad en sentido amplio, la salud, y luego lo comentaré, como un extraordinario, en este momento, vector que permita conducir ese desarrollo económico y social para esa inclusividad. Primero, porque la salud en sí mismo es debe ser no solamente un derecho subjetivo de todos los ciudadanos, no solo porque tenga que garantizarse el acceso universal a esto, no solo porque, como planteo en el documento, debemos ambicionar
un pasaporte universal de salud para todos los ciudadanos por el simple hecho de serlo y que tenga la posibilidad de garantizar de manera gratuita el acceso a la salud con unos sistemas de calidad y de seguridad asistencial absolutos. Dicho eso, hay que hacer esto sostenible y hay que hacerlo posible. Y hacerlo posible, si nosotros vemos, ya que han citado las revistas Forbes y Fortune y todas estas cosas, pues bueno, utilicemos por un momento, si no queremos hablar de otra cosa, referencias a cualquier expectativa de industrias de valor a futuro. Y si hay una, es la salud, con la cantidad de riqueza potencial que tiene en cuanto a la generación de empleo, de bienestar, de nuevas empresas, como motor tractor del I+D, como motor tractor también de la transformación que nuestras sociedades necesitan para poder hacer sostenible esa lucha contra la desigualdad y esa ambición que debemos tener todos, y desde luego todos los gobiernos y todas las empresas, de generar un valor compartido empresa-sociedad al servicio de ese desarrollo inclusivo. Ese es el paraguas de mi intervención y ese es el paraguas del ánimo que me gustaría transmitir en esta casa, que creo, y como lo digo en el papel, que ahí fuera está toda una sociedad. Antes se planteaba cómo va a ser el comportamiento de nuestra sociedad, qué vamos a esperar, qué cambios se van a dar. Nuestra sociedad necesita liderazgo, necesita conocer las mayores certezas posibles dentro del mundo tan complejo que vivimos, necesita creer en un futuro mejor, necesita comprometerse y saber que el enorme esfuerzo y sacrificio que se le va a pedir tiene una recompensa y que esa recompensa está precisamente en ese valor en salud, cuando estamos hablando en salud, en ese valor en poder vivir contra esa desigualdad y en poder tener unos elementos suficientemente válidos con independencia de la suerte o desgracia que haya tenido al nacer de un lado u otro de una línea en el semáforo. Por eso he comentado antes como uno de los dos grandes valores que se recogen en este documento, que creo que por encima de todo hay que poner en valor, además del sistema de salud en sí mismo. Yo creo que se ha acertado de una manera muy importante en dos instrumentos esenciales. La aprobación de los ERTEs, que han posibilitado un colchón para generar una red mínima de bienestar y de tranquilidad relativa que ha parado un descalabro inmenso que podría suponer la pérdida de una cantidad enorme de empleos y unos problemas sociales que sin resolverlos es imposible plantear cualquier reconstrucción económica o industrial. No se puede hacer una reconversión o una reestructuración o una reconstrucción de un aparato económico y productivo si no tenemos previamente la garantía de una mínima red social de bienestar para la población que se va a ver afectada a ella. Esto está unido a lo que ya he comentado también aquí, la posibilidad de disponer, aunque sea en este momento, como su nombre lo dice, de un ingreso mínimo vital, que no tiene nada que ver con la empleabilidad. Y luego me meteré con algunos de los temas que se ha preguntado sobre la empleabilidad. Hay que separar este derecho del empleo y de la posibilidad de tener trabajo. Porque, entre otras cosas, todo esto que estamos hablando de la gran innovación, de la gran revolución de tecnologías exponenciales y disruptivas que pueden ayudar a transformar de una manera eficaz el tejido productivo de este país y del mundo, van a estar muy disociadas de lo que conocemos hasta hoy como el empleo y el trabajo. Si podemos volver a otro anatema que sería confrontar introducción de tecnologías contra puestos de trabajo y empleo tal como lo conocemos y contratación laboral tal como la conocemos hoy, no podremos avanzar absolutamente nada porque necesitamos la garantía de esos empleos y esa situación.
Para poder abordar formación distinta, trabajos distintos, modelos y relaciones diferentes laborales, necesitamos garantizar a la sociedad un mínimo vital que, al margen de tener o no empleo, le posibilite aspirar a una vida digna. Y con este paraguas general entro a cada una de las distintas cosas. Aitor Esteban comentaba que lo peor que podemos hacer es parchear. Y eso es lo que yo sinceramente quisiera animar a que no se haga, que no se parchee. Podemos caer en la tentación de dar una solución inmediata, rapidísima, a una situación concreta que se ha vivido, desgraciada, de esta pandemia, y salir mañana con 4 o 5 medidas de un parcheo aquí, un parcheo allá, nacionalizar o socializar o publificar centros o residencias de sanidad sin entrar en el análisis y seria confrontación de lo que es la vejez, de lo que es la enfermedad crónica, de lo que es la desvertebración de las unidades domésticas para poder atender a la población, de poder analizar que la baja letalidad, pese a todo lo que pueda pasar, y suena absurdo hablando con la cantidad de fallecidos que ha habido aquí, que tiene este virus, la tiene fundamentalmente en la población mayor de 75 años y que, por definición, están concentradas en sitios específicos y concretos. Lo que hace 15 años se apostaba como una de las grandes soluciones, el gran avance del bienestar social, aportando lo que no daba la estructura familiar, lo que no daba la atención de cuidados, lo que no podía dar porque no podía recaer la carga de manera injusta, única y exclusivamente en la mujer, en casa, y había que repartirlo y había que buscar de una manera diferente la mejor atención posible. Cuando muchas veces la gente lleva a sus familiares fuera de casa a una residencia, no porque crea que es la mejor de las panaceas o las mejores cosas, y con el dolor de tener que llevarla, porque en casa es imposible atenderla y no le queda otra solución. Esta concentración tiene unas necesidades y unas bondades que tiene que ser mejorada, que tiene que ser auditada y, volviendo a enganchar con una de las preguntas que se hacía al final, tiene que ser controlada, acreditada, vigilada permanentemente por el sector público. El sector público tiene una responsabilidad enorme, los gobiernos tienen una responsabilidad enorme como autoridades sanitarias, sociosanitarias y comunitarias para controlar, acreditar las distintas funciones y unidades que prestan actividad en todo este sistema. El futuro no va por veladrillo. Hoy, afortunadamente, estamos avanzando, y esto antes del COVID, a un mundo sanitario en el que el hospital el día de mañana estará y cada vez más en casa, por decirlo de alguna manera. Lo que hay que hacer es, o los sistemas de salud van mucho más focalizados en la atención primaria, mucho más focalizados en el desarrollo comunitario y en los servicios sociosanitarios, en llevar a los centros médicos lo más próximos posibles y con la mayor resolutividad adecuada, centros médicos que den respuesta a más del 80-85% de las demandas y necesidades sanitarias y sociales de la gente, y no hospital céntrico como durante muchos años se ha venido desarrollando. Y esto es inevitable, y esto obliga a que no es mandar y aislar a la gente a casa. Uno de los grandes problemas que esta pandemia ha demostrado es que, para evitar el colapso del sistema sanitario y el sistema hospitalario, y las UCIs en concreto, se ha rápidamente arbitrado la necesidad, como primera medida, del aislamiento a domicilio. Pero el problema del aislamiento a domicilio es que no basta con mandarlo a casa, decirle que se quede en la habitación y que utilice un cuarto de baño en exclusiva y que le des un paracetamol y le llamas dentro de no sé cuánto tiempo para ver qué tal está. Porque para poderlo tener en casa, primero, no todo el mundo tiene una habitación disponible con un cuarto de baño, primer punto. Segundo, no todo el mundo tiene alguien que le lleve la comida y se la deje en la puerta de la habitación, o le recoja la ropa para poder atenderla. Y no todo el mundo tiene capacidad
de aislarse durante 15 días sin poder o más, sin tener una atención determinada. Y para poder dar ese aislamiento, para evitar que lleguen al hospital, para poder no colapsar y para poder darle una mejor atención, hay que conseguir que en esos días que estás en aislamiento domiciliario estés atendido, que se reduzca tu necesidad y demanda de oxígeno, que funcionen mejor tus pulmones, que funcione mejor tu actividad y que estés en condiciones de tener el mínimo kit sanitario que yo comento aquí, que pueda garantizar tu seguimiento, tu autocontrol, tu participación y la monitorización de ese sistema de salud para que cuando, desgraciadamente, si tienes que dar el siguiente paso y llegues al hospital, llegues menos mal de lo que hubieras llegado al principio y evitar la trágica concentración y situación en una unidad crítica de atención. El ladrillo va desapareciendo en el sentido de que la mayor apuesta está en esa maravillosa atención sanitaria y social que se ha hecho tanta referencia de una y otra manera a la excelencia del personal sanitario asistencial que atiende a nuestra gente en las distintas sociedades. La importancia de poder evitar todas estas grandes construcciones y masificación y poder buscar espacios distintos, abiertos, en los que se pueda desarrollar esos nuevos modelos de salud. Por supuesto que yo planteo una base pública esencial, un sistema público de altísima calidad, un sistema público garante de la atención para toda la población, que puede y debe complementarse con modelos privados suficientemente controlados, exigibles, para poder dar un servicio adecuado y, sobre todo, por las nuevas líneas de actuación y nuevas fronteras que el mundo de la sanidad demanda. Abordar desde el sector público todas las tecnologías disruptivas, abordar la aplicación de las tecnologías de la información que son imprescindibles, abordar una gran cantidad de empresas emergentes que hemos visto en esta crisis surgir. Es imposible hacerlo todo desde el presupuesto público y, sobre todo, desde la funcionalización al 100% de las actividades existentes. Y es también un elemento no de por sí generador de todo ese proceso innovador y de I+D+I que estamos comentando, que es tan deseable para transformar nuestra sociedad. Nuevas profesiones. Claro que sí, y ahí chocamos con mucho del statu quo. Chocamos y chocaremos con colegios profesionales, pero a todos los niveles, no solo colegios de médicos, colegios de enfermería. Chocamos con la cantidad de corsés existentes hoy en nuestro sistema y que tenemos que modificar, en el que hemos visto que uno de los elementos esenciales que han funcionado para resolver el problema sociosanitario vinculado con los centros de atención primaria ha sido la habilitación de nuevas figuras, como puede ser la enfermería de trazado y asistencia y cuidado y seguimiento, que permite acercarse al domicilio, atender a la gente y seguir a todos los enfermos contagiados, identificados, a través de su primera prueba o su primer test. Hemos demostrado que los tests han demostrado muy poca fiabilidad y todavía hoy siguen demostrando muy poca fiabilidad. Nos hemos encontrado con que se ha pasado demasiado rápido, sin el control suficiente de los grandes laboratorios, de las grandes empresas, de los grandes centros de atención, de la investigación a la comercialización, sin las pruebas necesarias, sin la validación necesaria y sin saber exactamente qué tipo de prueba necesitábamos hacer en muchos casos. Y se ha trabajado muy a ciegas como consecuencia del desconocimiento propio del virus que nos estaba atacando y que estaba llegando de la manera que llegaba. Por tanto, todo esto ¿eso qué ha dado lugar? Pues ha dado lugar a que todos estamos ahora viendo la gran importancia que tienen los bioinformáticos, la gran importancia que tiene el biólogo, la gran importancia que tiene el epidemiólogo y el virólogo, pero no en un gabinete burocratizado, centralizado en un despacho, sino a pie de sistema, a pie de centro de salud, a pie de centro hospitalario y sanitario, conociendo lo que realmente está pasando, identificando la caracterización de la población a la que debe atender. Esos nuevos temas vienen delante. Hemos descubierto la gran importancia del cuidador, pero el cuidador profesional,
no el cuidador que tiene que dedicarse a cuidar y atender porque es la única forma de vida que tiene, no un cuidador que no tiene la formación o la preparación adecuada para poder dar la mejor respuesta que tiene, que pone toda su voluntad, todo su esfuerzo, pero no la formación y la capacitación. Y necesitamos ese tipo de nuevas profesiones emergentes, técnicos sanitarios que no son necesariamente el médico especialista, la enfermería que tiene que asumir unos roles mayores porque puede hacerlo conforme a su formación de la que hoy atiende, un mayor reparto de las cargas de trabajo y responsabilidades que tienen los distintos profesionales en el sistema sanitario. Y tenemos además que modificar los sistemas de formación. Se dice que un médico que a los 4 años o 5 años de ejercer su profesión ha olvidado lo que estudió en la universidad y tiene que aprender otras muchas cosas. El cardiólogo y el jefe de un servicio de cardiología de hace unos años estudiaba mecánica de fluidos, más propio de una escuela de ingeniería que de una de medicina. Hoy lo que necesitas son bioquímicos. Hoy necesitas gente que conozca otro tipo de consideraciones para poder atender también al mecánico de fluidos, pero también y sobre todo a otros nuevos conocimientos. Hoy, ¿saben ustedes si la formación tan valorada del MIR cubre a los epidemiólogos? Pues no. Entonces, si tenemos un tipo de profesiones en las que se cataloga y se valora unas por encima de otras, si queremos tener un sistema de atención primaria de primerísimo nivel, tenemos que conseguir que el médico que está en atención primaria tenga el prestigio necesario, la retribución, la compensación necesaria para entender que es un médico de primera y no un médico no especialista con algo que posiblemente no entre. Y ese ha sido uno de los grandes problemas también que hemos encontrado en esta epidemia. La no tan rápida e inmediata atención en los centros porque había que empezar por aprender y por formar al propio personal sanitario para el uso de un EPI, para la interpretación y modificación de los protocolos y guías en el interior de un centro de atención, desde empezar por cómo y qué elementos debes tener. No se puede hacer salir a la calle vestido de cosmonauta para desinfectar y reclamar EPIs de arriba abajo en una unidad crítica cuando no hay equipos. Este país, claro que tiene capacidad industrial para poder fabricar EPIs. Lo que no tiene es la capacidad de hacer de la noche a la mañana la transformación de una empresa fabricante o montadora de automóvil para ponerse a fabricar mascarillas o fabricar respiradores. O lo que no puede hacer es pasar de la noche a la mañana. Yo he hablado de la flexibilidad como positiva, pero lo que no se puede hacer es que de la noche a la mañana alguien improvise y convierta, como nos faltan respiradores, a hacer que los 2 conectores que necesita un único paciente se los aplico tratando de engañar a la máquina con unos parámetros determinados para conectar un respirador a uno y otro a otro. Y si uno tiene 80 kilos de peso y el otro 60, lo que engaño a la máquina es diciendo que tengo un paciente de 140 kilos. Y le meto el oxígeno por encima de lo que necesita la velocidad y la presión que no puede soportar. Y necesitamos que se validen las cosas y que se acrediten. Y no puede salir un departamento universitario, un profesional, por no mencionar a otros en la propia Universidad del País Vasco, para decir que el sistema de salud no le acredita y no le valida para comprarle sus tests, que son infinitamente más baratos y mejores que cualquiera de los que hay en el mundo. Porque una cosa es la flexibilidad y la velocidad de atención y la crisis, y otra es que valides cualquier tema sin una fuerza y necesidad suficiente para poder hacer las cosas. Por eso, la gran importancia de elementos de evaluación tecnológica, de validación, de acreditación. Pero vuelvo a insistir, donde mejor se hace la I+D, donde mejor se hace la vigilancia, donde mejor se innova, es en el terreno. Es en la empresa que tiene que hacerlo, es en la atención sanitaria, es en el sistema de sanidad. Es quien está gestionando y enfrentándose todos los días a un paciente, a un enfermo, a una situación determinada. Y eso es algo que yo comento de la gran importancia
de acercarte lo más posible a los sistemas lo más descentralizados y, sobre todo en este caso, que seamos realmente conscientes de la gran valía que supone tener no 17 sistemas de salud, que no hay 17 sistemas de salud, sino que en todo caso habrá un sistema de salud desconcentrado en 17 sistemas o servicios distintos de atención sanitaria que deben tener una mínima coordinación necesaria, pero coordinación no es montar 500 funcionarios en un despacho o en una sala y que desde ahí gestionen, controlen y apliquen todo y te digan todo lo que tienes que hacer. Y el aspecto sociosanitario que preguntaba Aitor, la pandemia nos ha demostrado esto. Si quieres atender en casa y tenías que mandar a un aislamiento, te encuentras con problemas, no voy a entrar ya en problemas de soledad, en problemas de enfermedad mental, en problemas de gente que con unas patologías determinadas necesitaba una asistencia de cuidados más que sanitaria, sino la gente que para cuidados muy elementales, para servicios que llevarle la comida a casa, atenderle, acompañarle, ocuparse de algunas cosas, tenía que darla. Y estos servicios han tenido que ser en mucha medida improvisados, en otros adaptados, y esto ha tenido un problema importante porque antes alguien me preguntaba, y perdonad si yo concreto, sobre los famosos 3 ejes. El señor de Vox me ha… luego volveré sobre las críticas y descalificaciones por estar aquí hablando del Grupo Keralty. Yo no he venido a hablar del Grupo Keralty. He utilizado algo que me parece lo más honesto, decir que si yo estoy promoviendo un determinado modelo de salud en diferentes países a lo largo del mundo, me parece lo más normal decir que ese es el modelo que yo estoy impulsando y promoviendo, que puede ser totalmente criticable por sus expertos y por todos los que están en esta mesa y por los que sea. Nosotros hemos llegado a eso no porque lo hayamos copiado. Yo creo que si alguien pregunta a cualquier ministro, consejero, responsable de salud en cualquier lugar del mundo cómo quiere concebir el modelo de salud en su país, en su región, hablará de estos 3 ejes, de la integración de un servicio sanitario de primerísimo nivel que, como he explicado antes y en función de los determinantes de salud, no explica más allá del 18% del resultado y del valor en salud, mientras que la mayoría vienen dados por los otros determinantes. Utilizo una frase que a mí me gusta mucho y que molesta bastante, que es que en la salud pesa más el código genético, perdón, el código postal que el código genético. Es tremendamente impactante en el resultado final y el valor de salud dónde vives, dónde has nacido, en qué tipo de barrio estás, qué tipo de servicios comunitarios de apoyo tienes, qué nivel de renta tienes, qué capacidad de ingresos tienes y qué forma de vida tienes. Y eso determina esencialmente el valor y el modelo de salud. Ligado también, me preguntaba, ¿cuáles son los indicadores que hay que utilizar para esto? Esencialmente, el valor en salud. Y el valor en salud no es una frase, ni es una división entre un numerador, que son los recursos, es el resultado final de una determinada intervención respecto de los recursos utilizados. Es toda una estrategia de cómo integras unas unidades de paciente eficientes, cómo atiendes a la población y le das no solo ausencia de enfermedad, sino percepción de la salud. Y eso es un tema que hay indicadores, los PREMS, la vinculación de lo que tengas, y eso es lo que sí tiene que tener un sistema de observatorio global o un Ministerio de Sanidad si quiere buscar la integración y la colaboración de todos los demás sistemas. ¿Cuáles son los indicadores reales de valor en salud? ¿Qué valor en salud está proporcionando a la población cada uno de los sistemas de salud en cada una de las regiones en las que actúa? ¿Cuál es el valor en salud que produce el sistema de salud a un ciudadano cántabro o a un vasco a través de Osakidetza y del Departamento de Sanidad o al sistema andaluz de salud? Ese es el verdadero modelo que hay que medir y es la situación que debemos dar. Pero el modelo al que nosotros hemos llegado, que hemos planteado y que lo planteamos
todavía de manera muy insuficiente según la autoridad y el modelo en cada país. No es lo mismo aplicar este modelo en Miami que aplicarlo en Houston o aplicarlo en una zona rural en Estados Unidos, o no es lo mismo aplicarlo en México, en la ciudad, en según en qué barrios, o aplicarlo en Tijuana, o en Ciudad Juárez, o en Cancún, o aplicarlo en las zonas en conflicto, en las zonas aisladas en que lo aplicamos en Colombia, o aplicarlo en Perú, o aplicarlo en Filipinas, además con un régimen de atención sanitaria predominantemente musulmán que obliga a un trato diferenciado no solo al paciente, sino a los propios profesionales de salud en los que hay. Pero hay tres elementos esenciales: el complemento a la asistencia sanitaria, de las soluciones y servicios sociosanitarios y del desarrollo comunitario. Y nosotros pretendemos y queremos no hacerlo en solitario porque somos incapaces de hacerlo, contando con los gobiernos, contando con los ayuntamientos, contando con las ONGs, contando con las empresas que están capacitadas para hacer mejor cada una de estas cosas. Y este es el esquema general en el que estamos. Efectivamente, desde Ciudadanos se me planteaba cuál es el enfoque que damos y compartía un enfoque positivo y de optimismo y de oportunidad. Por supuesto que estamos en una desgracia y en una situación tremenda, pero yo lo que quiero es verlo como una gran oportunidad para revisitar lo que hemos hecho, para poder aportar el futuro y, sobre todo, y eso está ligado, no buscar parches, no buscar atajos, sino enfrentarnos de verdad al verdadero diagnóstico, al verdadero conocimiento de lo que ahí pasa y, sobre todo, levantar un poco la cabeza y ver cuál puede ser el medio, el entorno de salud con mayúsculas, dentro de 20 o 30 años en el mundo y, desde luego, aquí. La colaboración público-privada. Yo he sido siempre un defensor a ultranza de las políticas públicas. Creo que cualquiera que no solo vea una revista Forbes y vea que uno trabaja ahí y es consejero. Debo recordar que desde el año 1996 no he desempeñado ningún cargo público de ningún nivel. Digo para aclarar un poco las cosas. Pero yo he sido impulsor de políticas industriales y políticas industriales tremendamente intervencionistas, por decirlo de alguna manera, desde el gobierno. Programas de reestructuración, programas que han supuesto cerrar y eliminar, pactado con los 4 sindicatos que actuaban en las empresas, ayudar a matar empresas, ayudar con un programa 3R a matar más de 100 empresas del País Vasco que no tenían futuro, buscando una solución previa a más de 25.000 trabajadores que se quedaban sin empleo, con unas prestaciones sociales. He tenido la oportunidad de ser uno de los promotores de la renta de garantía, cuando solo lo podíamos hacer por orden y después decreto. Afortunadamente, más tarde, una ley que la ha mejorado considerablemente. Tuvimos que empezar con un salario social. He sido consejero de Sanidad y he potenciado un sistema público de salud. Y estoy en una empresa en la que más de la mitad de los usuarios que atendemos están bajo la norma y bajo la aplicación público-privada, que es la Ley 100 en Colombia, que garantiza la asistencia sanitaria al 100% de la población en unas condiciones en las que se le debe obligar el POS, que es un programa obligatorio de salud, y que es gestionado por empresas públicas o privadas a elección del ciudadano que lo hace, sujeto a una autoridad y unas cuestiones de este tipo. Pero la colaboración público-privada, tanto en industria como en innovación, como en investigación, como en servicios sociales, como en desarrollo comunitario y como creo que en salud, en sentido amplio, en mi opinión y en mi experiencia, aporta muchísimo más. ¿Cómo vamos a pedir e ilusionar al mundo en general, al que vamos a dirigir nuestras medidas, al que le vamos a pedir que reconvierta sus empresas, que reinvente sus modelos de salud, que apueste por la I+D, por la inversión que tenemos, si no le ayudamos a redefinir un marco y no le hacemos partícipe de lo mismo?
necesitamos una colaboración y yo llamo una competencia, que es la esquizofrenia de colaborar y competir a la vez con los mismos. Y la competencia público-público, porque es tremendamente importante la colaboración público-privada, pero más importante y más difícil, si cabe todavía, es la colaboración público-público entre los distintos agentes, los distintos niveles de actuación, las distintas responsabilidades. Me preguntaban sobre el tema de las competencias. En el documento yo adelanto que sí resulta imprescindible algo que hemos visto que no ha funcionado. Pues no ha funcionado aquí, no ha funcionado en Europa y yo me atrevería a decir que no lo suficientemente bien en la OMS. No me atrevo a decir esto con fuerza porque alguien pudiera pensar que quiero apoyar o a unirme a líneas tipo Trump o Bolsonaro. Pero la OMS también estaba muy despistada y estaba muy desengrasada y muy desentrenada para poder usar lógicas de hoy y de mañana para empezar. Y hubo una información, ya ha habido, todavía ayer seguía habiendo, muy discordante sobre la información que ha transmitido, sobre las líneas a seguir y sobre muchas cosas. Y hace falta un observatorio que yo llamo global de vigilancia, de red de alertas a lo largo del mundo, en los sitios en los que esté de verdad presente la epidemia que salga hoy, el riesgo que salga mañana o el problema sanitario de otro momento. Reformar la sanidad, muchas reformas son necesarias. Yo apunto unas líneas o áreas en las que creo que tenemos que revisar. Y, por supuesto, todo esto necesita abordar, como mencionaba, finalmente una arquitectura fiscal determinada. Yo creo que estamos en una enorme oportunidad para endeudarnos. El país no va a quebrar. El país no quiebra, las empresas sí, pero el país no. Y creo que es muy importante hacer un planteamiento hoy de un horizonte de 40 años para poder pagar la deuda y sí trasladarla parcialmente a próximas generaciones. Un compromiso intergeneracional que posibilite hacer las enormes transformaciones que necesita el país, que no se hacen en 2 días, que se tienen que hacer muchísimos años. Como pretendamos pagarlo esto en 4 años, no hay fuerza impositiva que lo tolere y no hay recortes en los servicios públicos que lo posibiliten. Y no podemos aplicar todo esto sin esa red de bienestar que yo he comentado antes como imprescindible para poder abordar todo este asunto. Me planteaban 3 elementos relacionados con I+D+I desde el grupo de JxCat. Yo precisamente creo que la gran oportunidad que tenemos en este momento en Europa, con la cantidad de recursos que quiere poner a disposición de los Estados miembros, de las empresas y demás, y con esos programas en salud específicos, lo que quiere precisamente es vincular tecnología I+D con proyectos reales. Y quiere que esto no se haga dar un cheque en blanco y dar un dinero a un Estado miembro para que lo utilice de la manera que sea y que lo entierre o que lo despilfarre. Quiere que lo ponga en unos proyectos y a poder ser colaborativos, que participen distintos Estados miembros y regiones a lo largo de Europa, que participe toda la red de ciencia y tecnología existente en cada lugar y que esto posibilite mejorar considerablemente todas esas oportunidades de futuro. Europa quiere apostar por un clúster o un espacio o un ecosistema de salud, pero es que tiene que construirlo. Y para construirlo necesita muchas de estas actuaciones. Necesitamos reforzar todos estos centros sanitarios y tenemos que hacerlo de una manera abierta y entendiendo cuáles son las verdaderas necesidades y hacer un diagnóstico muy claro, más allá de la concentración y de la densidad poblacional que hayan podido tener sobre lo que esto realmente ha funcionado y cuál ha sido la actuación de la vinculación de la atención primaria con esto. Aquí donde ha podido y en el momento que ha podido atender la atención primaria hay. Es mentira que no haya una cobertura desde la atención pública hacia las personas ingresadas en las residencias. Los ciudadanos, afortunadamente, tenemos el 100% la cobertura sanitaria
y el ambulatorio de turno y la medicina a la que estamos asignados es responsable también de seguirnos y atendernos en el centro médico, en casa y en la nueva residencia o domicilio que tenemos, que sea una residencia sociosanitaria. Hay que articular y arbitrar esto para que pueda funcionar. Se ha planteado también cuál podría ser la manera de no devolver, que mi llamada de atención de alguna manera, de no devolver, y perdonar por la expresión de Paseo del Prado, a la que le tengo mucho cariño, y en esta sala yo tuve la suerte de conocer a Ernest Lluch y tratarle y tener una buena relación con él. Y efectivamente, la primera vez que estuve con él fue en su despacho de Paseo del Prado. Y utilicé esta frase cuando empecé a negociar con él la Ley de Sanidad, en finales del año 85. Y hablábamos de esto. Hablábamos de la necesidad de creernos el Estado autonómico que estaba construyendo en ese momento, que era totalmente incipiente y que estaba padeciendo unos problemas todavía en el que no había transferido de verdad competencias a las comunidades autónomas en materia de salud. La primera en serio que se hizo más allá de los laboratorios de salud pública totalmente descapitalizados que había fue la que se hizo en Cataluña, en unas pésimas condiciones, dicho sea de paso, de financiación, lo que hizo y generó un problema tremendo. Había que discutir muchísimo para poder garantizar este sistema, porque no se trata solo de desconcentrar competencias, se trata de hacerlas viables, hacerlas posibles, financiarlas adecuadamente para que esto pueda funcionar. Y el rol del poder público, ya lo he dicho, tiene que ser esencial. Sí que una transformación y una estrategia país a 20, 30 años no la hace una empresa, la hace un país, la hace un gobierno y es su responsabilidad hacerla. Tiene que arrastrar, tiene que buscar la complicidad de las empresas, del sector privado para poder hacerlo, porque en solitario no lo va a hacer. Entre otras cosas, porque los gobiernos tienen caducidad y las legislaturas se acaban. Y es importante establecer instrumentos que garanticen una continuidad para una transformación. El que pone en marcha una estrategia de país, una política de transformación y de reforma tan amplia como la que se pretende hacer, como la que a mí me gustaría que se pudiera abordar de una vez por todas, para no llenar los cajones y las bibliotecas de documentos, informes y diagnósticos todos los años, cada vez que hay un pequeño aire o una gran crisis, decir que hay que renovar y reinventar el aparato productivo español y que hay que buscar otras áreas de actividad y hay que reinventar lo que hacemos, sino para que se pueda hacer. El que lo pone en marcha nunca va a cortar la cinta, no va a ser quien inaugure lo que se haga. Y esto es muy importante, tener los instrumentos adecuados, institucionalizados, para que esto pueda funcionar. Me decían desde el Partido Popular la necesidad de hablar de innovación industrial. Por supuesto, yo soy un convencido absoluto de la política industrial y hoy tiene y cobra más fuerza que nunca. Si analizamos cuáles han sido las regiones en el mundo que mejor han podido superar las últimas crisis, incluida esta última, lo veremos, han sido aquellos que han tenido un aparato y un tejido industrial potente. Aquel dilema en su día de la mejor política industrial era que no existe, abandonarnos en plan de servicios. ¿Servicios para qué? Servicios especializados vinculados a industria y a una actividad real. Y tiene otros elementos muy importantes la industria que vale la pena tener en cuenta, vinculado con lo que he hablado al principio del verdadero objetivo de luchar contra la desigualdad. Si hay un tipo de actividad que garantiza la formalidad en el empleo más que otros, unas relaciones laborales adecuadas, una contratación en condiciones, unas garantías de futuro, una mayor formación y una mayor indefinición o carácter definitivo, es la industria. Y si, por otro lado, la industria es uno de los mayores elementos tractores de la innovación, del desarrollo tecnológico. Se preguntaba antes qué tenemos que hacer y por qué se van empresas o por qué no tenemos el mismo nivel de I+D empresarial que tienen otros países de nuestro entorno.
Pues por muchas razones. Una de ellas por el tamaño de las empresas. Tenemos unas empresas muy pequeñas en general para lo que necesitamos, y la I+D+I no es un programa de autoempleo, no es un programa de emprendimiento para jóvenes, que parece que el joven emprendedor merece todo nuestro apoyo, mientras que el maldito empresario que ha tenido éxito ninguno. No todas las empresas o los proyectos de emprendimiento de I+D van a ser una startup que gane miles de millones en la bolsa y haga millonarios a todos. La mayoría de las grandes oportunidades y conocimiento se da desde el intraemprendimiento, desde quienes tienen una infraestructura adecuada, un conocimiento y tal. No es tener una idea, es tener una idea, es tener una relación, es tener un conocimiento real de lo que es una industria, un mercado, una potencia y un músculo financiero, emprendedor y de sistemas que lo posibilite. Y nos falta, aparte, tamaño, y nos faltan determinadas especializaciones. Y yo diría más, cuando aquí estamos hablando, y yo lo digo en el documento que me he permitido presentar, es que hablemos de una vez por todas de la clusterización de la propia actividad económica de este país, pero en serio. Y la clusterización, una vez más, no es aprobar de forma centralizada un programa o crear una asociación y llamarle clúster. Es el binomio actividad económica, territorio, y es todo. Él gusta a la gente hablar más de ecosistemas, no sé si es muy correcto hablar ese término, que de clusterizar la actividad económica. Pero no es poner un clúster en tu vida. No se trata de poner clústeres en tu vida, ni de si no tienes un clúster no lo haces, sino dar una respuesta natural a las actividades clusterizadas que hay. En España hay muchísimos potenciales de clúster natural no suficientemente articulados y organizados. No se trata de inventar, aunque también de provocar esa articulación y esa actividad. Estamos hablando de biomedicina, estamos hablando de tecnologías disruptivas, estamos hablando de la salud del futuro, estamos hablando de integrar sanidad con servicios sociales y con desarrollo comunitario. Hay que clusterizar ese tipo de actividades y hay que apostar por una focalización importante por estos elementos, y es una de las bases más importantes para unir ciencia que no sea de laboratorio, universitaria o de doctorandos, sino que esté vinculada de verdad a la economía real, a la esta y tal. Perfecto. Y, como decía, como antes me habías dicho, presidente, que podíamos quedarnos toda la tarde. Sí, pero no, que nos vamos a quedar toda la tarde porque ahora viene el pleno. Bueno, que había dicho, me invita a quedarme aquí, comemos, cenamos y ya me iré mañana a casa. No, hoy no comemos. No. Los que estamos aquí no bueno, comemos. perdonar, espero no estar dándos la chapa, espero que os pueda servir todo esto para tratar de responder a los planteamientos de cada uno y que puedan ayudar a las decisiones que tenéis que tomar, que honestamente os deseo de verdad muchísima suerte porque se necesita. Y ahí fuera se está esperando no que aprobéis 4 cosas mañana, no que digáis que habéis resuelto no sé qué, sino que transmitáis un mensaje de verdadera transformación del país. Y esto no es fácil, y eso no se hace en 2 días. Y esto requiere apuestas de valores, de largo plazo, de otro tipo de situación. Se pregunta cuáles son las ventajas de un sistema desconcentrado o descentralizado. Yo me cuido mucho de usar la palabra descentralizar y uso desconcentrar. Además de seguirme en Google y en determinadas, en 3 o 4 periódicos, yo os invito también a leer algunos de mis libros, como Clusterizar y Localizar la Economía, no ahora que se cuestiona la globalización, sino desde hace ya muchísimos años. Pero lo que es muy importante es que descentralizar puede ser una delegación de una función, de una competencia, de un recurso, pero tú sigues teniendo absolutamente todo el control, toda la ejecución, todo el mando, toda la política. Yo creo en la desconcentración, que es llevar a la proximidad real y territorial, en este caso, las decisiones, la responsabilidad de lo que hay. Y esto es un tema muy diferente. Pero es un tema de corresponsabilidad. Es un tema muy serio y, efectivamente, yo he dicho y he escrito y he publicado que no hay ninguna razón para no transferir el régimen económico de la seguridad social
al País Vasco. Ninguna. Ni una supuesta caja única inexistente, ni veamos ahora qué ha pasado con el ingreso mínimo vital. ¿De dónde hay caja ahí? En ningún sitio. ¿Dónde se paga eso? Eso es un tema que tal, se paga. Y sí he dicho también, cuando a una pregunta concreta se me hace que somos insolidarios en el País Vasco por el sistema de cupo y que tenemos que... Sí, entre otras cosas, después de explicarlo, le puse un ejemplo muy claro al periodista que me preguntaba. Digo, lo primero que no tenemos que hacer es aportar el 624. El 624 no responde a la realidad del tejido económico que tenemos y el peso que hay. Por tanto, hay que revisar todas las cosas y hay que ver cómo estamos funcionando en cada una de ellas. Me alegra oír en el planteamiento del PSOE y compartir esa valoración positiva del sistema de salud, evitar el falso dilema o la trampa de economía y salud, tal como se ha planteado, y la importancia de la innovación. Y no nos dejemos engañar, estamos hablando mucho de tecnología, solo de tecnología. La innovación social, la innovación en los procesos, la innovación en la formación y en la educación, la innovación en los servicios sociales tiene que llegar, sí, con la tecnología, pero cuidado, y esto también lo he dicho muchas veces y lo he publicado, yo soy de los que piensan que la tecnología se compra en el supermercado y lo importante es cómo aplicas y para qué la tecnología, quién la aplica y cómo. Ese es el verdadero uso. ¿Cuál es el valor que tiene la aplicación de la tecnología, en este caso a la salud y al resto? Y nada más, perdonen ustedes mi larguísima intervención. Muchísimas gracias a todos por escucharme y por sus preguntas y comentarios. Y de verdad, con toda honestidad, deseo que este documento les pueda ayudar y les pueda servir y aporte algo y que les pueda salir algo, una verdadera propuesta desde este grupo. Aunque tarde más tiempo, aunque tengan que poner en marcha un nuevo proceso, no me gusta usar el libro blanco, pero un proceso en el que haya participación de todos y, sobre todo, yo les animaría, y con esto termino, a una cosa. En ese proceso de reflexión, en ese debate, les sugiero invitar a los propios responsables de los servicios de salud de este Estado, que son los que lo han vivido, los que lo han ejecutado, los que están dirigiéndolo y los que pueden y están conociendo de verdad no solo los problemas a los que se han tenido que enfrentar y cómo han tenido la oportunidad de ver lo que hay y, sobre todo, tienen la enorme responsabilidad de llevar ese valor en salud a la gente. Nada más. Muchísimas gracias y perdón por el tiempo empleado. Muchísimas gracias. Pues agradecemos en nombre de la comisión la comparecencia del señor Azúa, le agradecemos las explicaciones y le agradecemos también estas propuestas que contiene este documento, que seguro que nos van a ayudar a mejorar nuestras conclusiones, nuestro dictamen, porque lo necesitamos todos y todas. Muchas gracias. Al resto les recuerdo que mañana, cuando acabe el pleno, tendremos la comparecencia de la ministra de Igualdad, que el jueves, también cuando acabe el pleno o a las 11 de la mañana, pues da igual, entonces a las 11 de la mañana el jueves tendremos al ministro de Sanidad, después tendremos secretario general de Comisiones Obreras y acabaremos con el doctor Rafael Matesanz. Nos quedamos los de la mesa y levantamos la sesión.